La metamorfosis de la clase media mexicana. Si observamos con atención los sucesos públicos de México de 10 años a la fecha, advertiremos sin mucha dificultad que las principales conmociones políticas se han producido fundamentalmente en las zonas urbanas y dentro de sectores e instituciones cuyo marco social es territorio casi exclusivo de la clase media. A diferencia de lo que ocurrió en épocas anteriores, digamos por ejemplo, durante los gobiernos de Alemán y Ruiz Cortines, cuando las tensiones sociales y los conflictos políticos procedían sobre todo de protestas obreras y luchas sindicales, al iniciarse la década de los 60, los antagonismos sobresalientes fueron desplazándose, paulatina pero crecientemente, hacia las capas medias de la población. Bastaría recordar, a manera de ilustración cronológica, los problemas surgidos hace unos 10 años en el seno del magisterio, el movimiento médico que conmovió al país poco tiempo después, los diversos trastornos políticos que en varias ciudades condujeron al triunfo de la oposición o al cambio de autoridades, y en fin, los numerosos conflictos estudiantiles que brotaron sucesivamente en muchas ciudades del país y que en no pocas ocasiones se extendieron más allá de las aulas, hasta alcanzar las trágicas proporciones que el mundo conoció en 1968 y 1971. Juzgados aisladamente y con criterios unilaterales, muchos de esos conflictos pudieron parecer en su momento turbios acontecimientos promovidos en forma artificial por intereses políticos o ideológicos de diversos signos y procedencias. Es posible que tales intereses hayan estado presentes, pero la sombra real o supuesta de la maquinación no invalida el hecho de que los movimientos sociales, espontáneos o provocados, solo pueden desarrollarse y prosperar allí donde existen ya condiciones reales de malestar, descontento y protesta. Analizados, pues, en su conjunto, dentro de un marco de referencia más amplio y con una perspectiva sociológica que rebasa lo estrictamente circunstancial, percibimos en esos movimientos y conflictos los síntomas inconfundibles de un fenómeno estructural cuya caracterización global nos obliga a aceptar un hecho nuevo e imprevisto, la expansión convulsiva de la clase media, cuyo torrente de tensiones y contradicciones plantea hoy un verdadero desafío a la organización social y política de México. No resultará sorprendente dicha afirmación si reparamos en el hecho muy significativo de que todas esas expresiones de protesta y rebeldía han coincidido con la aparición de otros sucesos aparentemente inconexos, pero muy ligados en el fondo a inquietudes típicas de la clase media mexicana, la llamada avalancha educacional que empezó a alarmar al país a fines de la década de los 50 y ha tenido repercusiones desastrosas en los 10 años siguientes. Unido a lo anterior, el crecimiento acelerado y espasmódico de las instituciones de enseñanza, especialmente en los niveles superiores, cuyos primeros resquebrajamientos se han traducido en la lucha por el espacio escolar y la restricción del mercado de trabajo profesional y técnico, la burocratización masiva de muchas profesiones tradicionalmente libres, la ascendente carga fiscal sobre las clases medias y las protestas que ello ha originado, en fin, el desarrollo sorpresivo de la oposición política, organizada o no, por no hablar ya de los complejos problemas suscitados por el crecimiento urbano del país, que son también profundos motivos de malestar y descontento entre muchos sectores de clase media. Y todo ello referido en última instancia al incremento demográfico y en especial al despliegue voluminoso de esos sectores medios de la población. No hay duda que dicha expansión de la clase media ha llegado a constituir un poderoso factor de presión social y política sobre las instituciones vigentes, a las que en gran medida tomó desprevenidas y sin suficientes recursos para absorber o canalizar las nuevas demandas. En el campo de la educación, en la organización política, en la administración pública, en la estructura privada de la función profesional, en
en muchos puestos de comando y dirección, las respuestas al desbordamiento de la clase media han sido necesariamente restringidas e insuficientes, provocando reacciones colectivas de malestar, de hostilidad y aún de franca disidencia frente al sistema. Que esta rebeldía manifiesta de la clase media haya escogido como campo predilecto a numerosos centros de enseñanza es algo que se inscribe en una realidad inevitable. La educación ha sido en México, sobre todo en los niveles técnicos y profesionales, uno de los principales centros de gravitación para el reclutamiento y expansión de dicha clase. De manera que ambos hechos, la protesta glandular de la clase media y las convulsiones del sistema educativo, no solo traducen fenómenos íntimamente ligados por incontables vasos comunicantes, sino reflejan también mecanismos inquietantes de alimentación recíproca. Si es verdad que muchos de los problemas estudiantiles son en gran medida producto de las tensiones que afectan a vastos sectores de la clase media, no es menos cierto que la fuente generadora de algunas de esas tensiones debe buscarse precisamente en la estructura anárquica de la educación mexicana. No es casual que después del drama de 1968, la reforma educativa se haya transformado en una piedra de toque de toda la política nacional. Sin embargo, sería un simplismo excesivo creer que los nuevos problemas de la clase media deben centrarse únicamente en torno al sistema educativo. Inciden también, como se apuntó antes, en estructuras institucionales que se extienden prácticamente a todo el sistema vigente: la organización política, el aparato del Estado, el mercado de trabajo, el congestionamiento urbano, el pulmón ideológico del país, etc. La rebelión de la clase media empezó a incubarse a principios de la década de los 60, cuando se conjugó su crecimiento numérico con diversos factores de carácter estructural o político que afectaron directamente a sus nuevas aspiraciones. Comenzaron entonces las primeras conmociones dentro de las instituciones de enseñanza media y superior por las dificultades para satisfacer la gran demanda educacional y más tarde por el desequilibrio entre el número de los egresados y su adecuado acomodo profesional. Se inició también una nueva política fiscal que convirtió en causantes cautivos a grandes sectores de la clase media asalariada, hasta ese momento habituados a una carga impositiva de tipo indirecto, y afloraron, en fin, los inevitables desajustes orgánicos dentro de la propia clase media, cuya creciente heterogeneidad rebasaba los niveles aceptables de la antigua movilidad social. Las primeras clases medias, surgidas como una consecuencia natural de las transformaciones revolucionarias y del desarrollo económico del país, lograron instalarse sólidamente en las diferentes esferas de la sociedad mexicana. De allí su entusiasmo y su apoyo decidido por ese desarrollo, por el programa vigente de la revolución y por la configuración mixta que adoptaba la economía de la nación. Al aparecer los nuevos sectores medios, con una magnitud y velocidad que iban en proporción directa al crecimiento económico y los progresos materiales e intelectuales logrados, se encontraron pronto con la inevitable resistencia que ofrecían aquellas primeras promociones, situadas ya con holgura en posiciones clave de la vida económica, social o política. Frente a este bloqueo virtual, los nuevos estratos tuvieron que empezar a ejercer toda clase de presiones para abrirse su propio camino. La esperanza tradicional en una clase media extendida y consistente, convertida en colchón protector dentro de la lucha de clases, empezó a deteriorarse seriamente al entrar en conflicto las diversas capas intermedias que había generado el desarrollo del país. Un conflicto larvado, tanto hacia adentro como hacia afuera de la propia clase media, y con un violento poder de detonación en el seno de un país surcado aún por graves desequilibrios sociales y profundas injusticias en el campo y la ciudad. Los optimistas de los años 40 y 50, que preconizaban el fortalecimiento de una clase media democrática
desarrollista y estabilizadora, no habían imaginado siquiera que a la vuelta de unos pocos años, esa misma clase habría de constituirse en uno de los más serios retos al propio sistema que la había creado. Todo ello nos explica claramente el marco de contradicciones y tensiones en que empezó a operar el proceso de metamorfosis de la clase media en México. De grupo integrado a los privilegios del desarrollo, pasó sorpresivamente a una actitud de reserva, de hostilidad y de crítica frente al sistema. De clase sonriente y satisfecha, se transformó en clase refunfuñante y áspera. Su simpatía y adhesión hacia las formas establecidas de poder las empezó a cambiar por la reticencia, la desconfianza o la abierta oposición. Sus primeros desafíos los planteó como demandas económicas y exigencias de autonomía gremial que entraron inmediatamente en conflicto con el Estado y las organizaciones de su clase formalmente reconocidas. Recuérdese el movimiento de los profesores y posteriormente el de los médicos. Desplazó después su insatisfacción hacia los centros de enseñanza, constituyendo el hecho social de donde surgieron muchos problemas estudiantiles, y finalmente también canalizó su protesta dentro de la propia estructura política, manejando en los procesos electorales, nacionales, locales o municipales, la indiferencia, la abstención deliberada o el respaldo expreso al único partido de oposición que a sus ojos encarnaba una cierta actitud independiente. La tendencia simplificadora a no ver detrás de esos conflictos y manifestaciones colectivas, sino la conspiración o la maniobra maquiavélica, ha impedido a menudo comprender el verdadero trasfondo del problema y sus innegables magnitudes sociales y políticas. Aunque en muchos conflictos de la clase media hayan intervenido manos ajenas, movidas por ocultas intenciones, su prolongada secuencia histórica y sus complejas modalidades de expresión sitúan sus auténticas raíces en una dimensión más profunda: las convulsiones estructurales de amplios sectores de la población media con difícil acomodo social. Ninguna logística política sería capaz de provocar artificialmente, a lo largo de una década, la serie de protestas que han conmovido a numerosos centros urbanos del país. La sociología y la ciencia política nos sugieren, en cambio, otro tipo de explicaciones, aun cuando no podamos todavía adornar las hipótesis con ese aparato formal que tanto impresiona a los investigadores empíricos. La parafernalia de cuadros estadísticos, encuestas, muestreos, curvas de opinión y toda clase de datos cuantificables que muy a menudo solo conducen a la testomanía o a la cuantofrenia de que hablaba Sorokin. Además de que en esta materia se ha avanzado muy poco en México, el problema de la pequeña burguesía o clase media apenas empieza a inquietar a los eruditos, creo que dicho aparato técnico tampoco es muy necesario para el tipo de análisis y planteamientos que sugieren los fenómenos mencionados. Como decía al principio, el hilo conductor es, en todo caso, el reconocimiento de un nuevo hecho social con múltiples niveles de interpretación. Desde la visión retrospectiva del proceso revolucionario de México, con un enfoque particular hacia las políticas de desarrollo directamente vinculadas a los problemas de la clase media, hasta la estructura anárquica de nuestra educación superior, la saturación ocupacional de carácter técnico y profesional, las complicaciones sociales de la expansión urbana, las inconvenientes manifestadas en años recientes y, por fin, los mecanismos y obstáculos actuales del sistema político mexicano. A diferencia de lo ocurrido en países sudamericanos como Argentina, Brasil, Chile o Uruguay, que son los ejemplos típicos utilizados por la sociología funcionalista, y donde la concentración urbana, la industrialización y el crecimiento de los sectores medios han sido el producto más o menos espontáneo y a veces artificial de las fuerzas económicas y sociales, capitales extranjeros, inmigraciones europeas, etc., el factor decisivo para el desarrollo de la clase media ha sido en México la conmoción revolucionaria
que modificó radicalmente las estructuras básicas del país. Este hecho por sí solo sitúa a México dentro de una realidad muy distinta de la que ha estudiado la sociología funcionalista, pues además de sugerir explicaciones más amplias para fenómenos como la industrialización, el crecimiento urbano y la movilidad social, factores estrechamente ligados al desarrollo de la clase media, introduce elementos muy distintos de análisis, como el papel promotor del Estado, las nacionalizaciones de recursos y servicios, las obras de infraestructura, la expansión de las instituciones educativas, asistenciales, de seguridad social, y en la base de todo ello, la reforma agraria. Elementos, todos, que difícilmente tendrían su equivalente en las naciones sudamericanas. Pero también es importante destacar el aspecto ideológico derivado de la Revolución Mexicana. Los modelos de explicación funcionalista se preocupan solo por detectar o prever las actitudes y tendencias de las clases medias dentro de un marco aislado en el que únicamente parecen contar, por un lado, el fenómeno de la industria y la concentración urbana, y por otro, una vaga estructura social tradicional simbolizada en grupos de poder, relaciones de dominación e intereses oligárquicos contra los cuales deben enfrentarse las llamadas clases medias emergentes. Este esquema, sin duda rígido y formalizado, puede ser quizá útil para interpretar el fenómeno de la clase media en países sin tradiciones ni transformaciones revolucionarias, donde las orientaciones ideológicas son más limitadas por su propio origen y por el papel que les asigna un sistema tradicional no alterado en su estructura agraria. Pero en México, no obstante las semejanzas externas y formales que pudieran encontrarse, tiene un peso considerable su experiencia histórica revolucionaria y la configuración actuante en todas las capas de la sociedad de una ideología emanada de la Revolución de 1910 que sirve aún de bandera para exigir cambios y reformas estructurales en beneficio del desarrollo global del país. Es decir, que en México el crecimiento de la clase media ha sido el fruto de la industrialización, los cambios tecnológicos, la expansión urbana y la extensión de los servicios ofrecidos por el Estado, aunque todo ello pueda ser formalmente cierto. Tampoco basta advertir que esa misma clase media muestra una tendencia al ascenso social y a una mayor participación en los beneficios de la riqueza y en las esferas de la actividad política, aunque esto también sea cierto. Más decisivo es quizá observar que precisamente porque su trasfondo común ha sido una vasta transformación revolucionaria, la composición interna de la clase media en México acusa una mayor heterogeneidad en materia de aspiraciones y necesidades, así como un marco más elástico de movilidad social que la insertan continuamente desde abajo y hacia arriba en el cuerpo entero de la sociedad. No podríamos decir, como sería el caso en algunos países sudamericanos, que los sectores medios mexicanos deben abrirse paso en calidad de segmentos extraños y claramente definidos dentro de una estructura social dominada aún por grupos tradicionales de poder y sustentada en una organización agraria cerrada y resistente a los cambios. Preguntarse si las clases medias son en México un factor de cambio o de ruptura resulta bastante equívoco, pues ellas mismas han sido uno de los frutos directos de las transformaciones derivadas de nuestra evolución social. No son pues elementos favorables al cambio, sino partes de cambios ya ocurridos en los que han participado en forma más directa y decisiva los grandes sectores populares de la población. El signo más expresivo de esta inversión de factores es el hecho de que las llamadas clases medias constituyen en México un campo amorfo de reclutamiento y promoción social cuyos límites escapan a cualquier evaluación cuantitativa o cualitativa. Desde estratos borrosos de semiasalariados urbanos y rurales, en los que podríamos encontrar elementos característicos de las capas medias clásicas, por ejemplo, educación, vivienda, hábitos, formas mentales, aspiraciones, etc.,
hasta grupos acomodados que fácilmente se incluirían en la burguesía, gerentes empresariales, altos funcionarios del gobierno o la banca, propietarios de bienes raíces, etc. El carácter fluctuante de todos estos sectores, cuya presencia en los centros urbanos obedece primordialmente al volumen de la inmigración interna del país, ha introducido, sobre todo en las últimas 2 décadas, un elemento imponderable dentro de la articulación interna de las capas medias: la expansión de los servicios educacionales, la multiplicación de los medios modernos de comunicación de masas, el contagio colectivo de costumbres, intereses y formas de vida, y la derrama natural de otros elementos característicos de la vida urbana, son factores que coadyuvan a la promoción, desde abajo, de las nuevas capas intermedias de la población, aun si con criterios más rigurosos de clasificación rehusáramos aceptar que corresponden propiamente a clases medias específicas. En todo caso, si casi nos hemos convencido ya de que el progreso social es elemento recurrente y en ciertas etapas palanca indispensable del desarrollo económico, y que la elevación de los niveles de vida de las clases populares no puede esperar a que hayamos montado una vasta estructura industrial, será conveniente empezar a pensar en las necesidades más complejas, puesto que no se agotan en el simple mejoramiento material, de una población de clase media que se aproxima velozmente a los 10 millones de personas y amenaza convertirse en la gran incógnita mexicana de la próxima década.